Buenos días chicos, continuamos con desarrollo embrionario. Nosotros en el video anterior vimos que la fecundación ocurre en la ámpula, vimos también cómo ocurre la segmentación y que cada una de estas células se conoce como blastómero, que son células totipotenciales. Vimos que se forma la mórula, ese embrión que está formado por un montón de células rodeadas por la membrana pelúcida o zona pelúcida. Ahora se conoce como mórula porque se asemeja al fruto de una mora, y en forma de mórula más o menos al tercer o cuarto día está llegando ese embrión al útero. Bueno, ahora vamos a ver cómo se produce la desescamación del embrión y también cómo se implanta en el útero. Bueno, acá tenemos otra imagen donde se puede ver el desarrollo del embrión, la segmentación. Acá estamos llegando a un embrión de 18 células que se llama mórula, más o menos al tercer día. Al cuarto día, acuérdense que entre el tercer y el cuarto día llega al útero, pero todavía no está en condiciones de implantarse. Más o menos al cuarto día, ese embrión que se lo llama mórula comienza a transformarse en blastocito. ¿Qué diferencia existe? Bueno, recuerden que ahora ya está en el útero. Entonces, en el útero, las glándulas uterinas producen lo que se conoce como la leche del útero. La leche del útero penetra dentro de esa mórula, ¿sí? Porque recuerden que la zona pelúcida, una de las características, es permeable a los nutrientes, y la leche del útero es rica en nutrientes. Entonces, la leche del útero fluye y comienza a acumularse dentro de una cavidad a la que se conoce como cavidad blastocele, ¿no es cierto? Ahora, a partir de acá, ya no lo llamamos a este embrión mórula, sino lo llamamos blastocisto. Entonces, esa cavidad se llama blastocele, cada vez se acumula más de la leche del útero, y resulta que al acumularse y formarse el blastocele, ese embrión, esa masa de células, ahora se separa en dos grandes masas, que esta masa de células internas que se conoce como embrioblasto, que va a dar lugar al embrión, y esta masa celular externa que se conoce como trofoblasto, que va a dar lugar a todas las membranas extraembrionarias. Bueno, acuérdense que todavía no está en condiciones, estamos llegando al quinto día, está en el útero, pero todavía no está en condiciones de implantarse porque todavía permanece la zona pelúcida. Más o menos al sexto día después de la fecundación se produce la desescamación del blastocisto. ¿Qué quiere decir eso? Que las enzimas producidas por el trofoblasto, ¿se acuerdan que yo había comentado de que la masa celular externa se conoce como trofoblasto? Entonces las enzimas que producen el trofoblasto comienza a digerir la zona pelúcida o membrana pelúcida, y entonces ese embrión que se llama blastocisto se abre paso y sale de la zona pelúcida. Bueno, fíjense, acá tenemos el blastocisto fuera ya de la zona pelúcida, y ahora está en condiciones ya de comenzar la implantación en el endometrio del útero. Esto es el endometrio del útero, y estas son las glándulas uterinas que producen la leche del útero. Bueno, fíjense que siempre el embrión, o sea, la masa celular interna, siempre queda orientada hacia el endometrio, y ahí comienza su implantación. Bueno, más o menos para el día 8, después de la fecundación, ¿se acuerdan que el embrión se había dividido en una masa celular externa llamada trofoblasto y una masa celular interna llamada embrioblasto, que les había comentado que da lugar al embrión? Bueno, este trofoblasto, a su vez, para aproximadamente el día 8, se divide en dos capas celulares. La capa externa, que se llama sincitiotrofoblasto, se llama sincitiotrofoblasto porque no hay un límite
bien marcado entre una célula y la otra, sino que más o menos es una masa de protoplasma con varios núcleos, pero el sincitio trofoblasto es muy importante para la implantación del embrión, porque el sincitio trofoblasto produce enzimas y comienza a digerir las células endometriales y comienza a meterse e invadir el tejido endometrial. Aparte, a medida que va destruyendo las células endometriales, esas células endometriales acumularon mucha glucosa y lípidos, y eso sirve también de nutriente al embrión. Bueno, pero también ocurre algo importante, también para el día octavo. Esa masa celular interna se divide en dos capas celulares. Esta capa celular que está representada con amarillo es el hipoblasto, y esta capa celular que está con celeste clarito es el epiblasto. O sea que acá hablamos de que se formó un disco embrionario, o sea, el embrión tiene dos capas de células, entonces hablamos del disco embrionario bilaminar. Luego, a nivel del epiblasto, se comienza a formar una cavidad. Esa cavidad se llama cavidad amniótica, y células del epiblasto comienzan a migrar y forman el techo de la cavidad amniótica. Eso se llama amnioblasto, ¿sí? Y recuerden que la cavidad amniótica contiene, después se va a llenar de fluidos aportados principalmente por la sangre materna, y que van a formar lo que se conoce como líquido amniótico, que primero solamente está en contacto con el epiblasto, pero que después va a cubrir a todo el embrión, y este amnioblasto va a formar la membrana amniótica que rodea y que contiene el líquido amniótico. Este líquido amniótico es importante porque va a permitir regular la temperatura del embrión y luego feto, va a actuar como un amortiguador de golpes también, y también va a evitar que la piel del embrión y luego feto entre en contacto con las demás membranas que lo envuelven, que se puedan llegar a pegar y adherir, ¿sí? También a medida que se desescaman células de la piel, bueno, quedan flotando en ese líquido amniótico. Después ese feto va a contribuir con la formación del líquido amniótico con sus excreciones, como por ejemplo la orina. Y también, bueno, es importante el análisis, pero solamente ese tipo de análisis, la amniocentesis, se practica en el caso de que se sospecha de que ese niño pueda nacer con alguna malformación o algún problema genético. Entonces sí se toma el líquido amniótico que contiene células desprendidas de la piel, para analizar su material genético para ver si no va a nacer con algún tipo de trastornos hereditarios, ¿no es cierto? Bueno, acá se observa cómo el blastocisto, como las células del sincitio trofoblasto van invadiendo, digiriendo las células del endometrio y van avanzando y metiéndose dentro del endometrio para implantarse, y también se puede observar, o sea, aparte de que las células del sincitio trofoblasto digieren el endometrio, se observa que dentro del sincitio trofoblasto se van formando espacios conocidos como lagunas, y acá también se ve como las células del hipoblasto comienzan a dividirse por mitosis y tapizar la cavidad del blastocito, que después pasará a ser la cavidad conocida como saco vitelino. Bueno, acá tenemos un embrión de 9 días después de la fecundación, donde se observan las células del sincitio trofoblasto que terminaron digiriendo las células endometriales y metiéndose dentro del endometrio para su completa implantación. Acá se observa el orificio por donde ingresó el blastocisto, y estas células, bueno, acá se observan las lagunas que se forman en el sincitio trofoblasto, que después son importantes en la comunicación uteroplacental, o sea,
entre la madre y el embrión. Acá tenemos los vasos sanguíneos y esta membrana que se forma a partir del hipoblasto se conoce como membrana exocelómica, que forma las paredes del saco vitelino. Entonces el embrión dilaminar está entre el saco amniótico y el saco vitelino. Bueno, acá se observa cómo el disco embrionario bilaminar, que está formado por dos capas de tejido, el hipoblasto, el epiblasto y el hipoblasto, se implanta completamente dentro del endometrio, y esta capa de endometrio que rodea a ese embrión se conoce como decidua, ¿sí? Esta se llama decidua basal, es la que es el lugar donde se implantó el embrión. Decidua capsular es la que cierra el orificio de ingreso del embrión, y de la decidua parietal es la capa del endometrio que no participa en lo que es la implantación del embrión, porque ustedes tienen que pensar que el embrión puede implantarse en el fondo del útero, en la pared posterior, en las paredes laterales del útero, en cualquier parte del útero, con excepción de el istmo, que es la zona que comunica con el cuello uterino, porque si se implanta en el istmo, sí, el embrión es viable, va a formar un feto que va a terminar de desarrollarse completamente, pero si se forma acá la placenta, esto se conoce como placenta previa, y eso va a impedir el nacimiento por parto natural, sino que ese feto va a tener que nacer por cesárea. Bueno, acá pusimos un machetito, que no me tengo que olvidar de hablar de la GC, o sea, HCG. ¿Qué es la HCG? Es la gonadotrofina coriónica humana, es la hormona. O sea, ustedes se recuerdan que cuando vimos el ciclo sexual femenino, vimos que el cuerpo lúteo produce dos hormonas, que es la progesterona y el estrógeno, que es importante para que ese endometrio no se desescame y no se produzca la siguiente hemorragia menstrual. Acá es importante que no se desescame el endometrio, sino que se mantenga el endometrio, y justamente en la fase secretora. Entonces, el trofoblasto lo que produce es una hormona conocida como gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? La sigla HCG viene de gonadotrofina coriónica humana, que es la hormona que evita que el cuerpo lúteo degenere, entonces sigue produciendo progesterona, y entonces no se produce la desescamación del endometrio. Esta hormona también es importante para determinar la presunción de embarazo hasta aproximadamente los 2 meses de embarazo, porque el pico máximo se produce aproximadamente después de los 2 meses, pero sí o sí inmediatamente al octavo, noveno día de gestación, cuando el embrión apenas se implanta en el útero, ya aparece esa hormona en sangre y en orina, y permite determinar un embarazo en forma muy temprana.